Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Ministro, muy buenos días. Hola, buenos días. Hablando de esta OPA, ¿había cuestiones, razones de interés general para que el Gobierno interviniese? Bueno, efectivamente, así lo hemos identificado en el Consejo de Ministros, donde hemos tomado nota de los informes que nos mandaron los 5 ministerios que pidieron esa elevación: Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Derechos Sociales, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y Ministerio de Seguridad Social. Hemos identificado una serie de motivos, de criterios de interés general que se podían ver afectados, entre ellos los que tienen que ver con la regulación específica del sector, crecimiento, financiación a pymes, los que tienen que ver con las políticas de defensa de los derechos de la plantilla, de los trabajadores, los que tienen que ver con la cohesión regional, los que tienen que ver también con las políticas sociales de ambas entidades o con la inversión en la I+D tecnológica. Son 5 elementos que configuran los criterios de interés general que queremos defender con la condición que hemos puesto sobre la mesa. Hemos autorizado esta operación de concentración sujeta a esta condición y a partir de ahora ya se termina la actuación del Gobierno en esta operación y le toca a los accionistas hablar. ¿Qué le diría a los clientes y trabajadores de ambas entidades que temen por el futuro, por su propio futuro, si finalmente se lleva a cabo esa fusión bancaria? Bueno, de nuevo, estamos ahora mismo en el momento de la adquisición por parte de BBVA de Sabadell. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Gobierno? Está siguiendo las posibilidades que nos habilita la ley para defender el interés general. En concreto, queremos defender el interés, efectivamente, de los trabajadores, de los clientes financieros, como estaba escuchando hace un momento, pero también de las empresas que puedan ser clientes de ambas entidades. Esto es lo que queremos hacer y que este proceso de adquisición, queremos que durante los próximos 3 años este incremento de valor que pueda existir en ambas entidades se dé por separado, de manera autónoma, y sea compatible esta mejora de la situación de las entidades y, por lo tanto, de valor para sus accionistas, con que se proteja el interés general. Esto es lo que estamos haciendo con una condición que hemos impuesto, que además estamos convencidos de que es una condición proporcionada y equilibrada. Como hemos dicho, ahora ya empieza, le toca hablar a BBVA si es que quieren seguir adelante con esta operación y es el momento de los accionistas de Sabadell. Sé que tiene pocos minutos para estar con nosotros porque, claro, hoy tiene una pregunta parlamentaria en la sesión de control, que entiendo que es como una fase nueva porque ha estado usted 500 días... Ay, que dice el ministro que no nos escucha. Ministro, ¿nos escucha ahora? No. Vamos a intentar retomar la entrevista con el ministro de Economía, con Carlos Cuerpo, para el que tenemos muchísimas cuestiones, pero claro, le decía que el tiempo es muy limitado porque justo hoy, Paloma, él tiene pregunta parlamentaria en la sesión de control. Y hace unos días tuvo otra por primera vez en 500 días, que decía, el 500 días, más de 500 días lleva la economía sin entrar en el Congreso. Y que comentábamos que efectivamente también dejaban muy mal lugar a la oposición, que tantas veces está con el discurso económico y que luego son estas cosas las que dan prueba de lo que realmente interesa y no. Ministro, ahora sí, ¿no? Ahora hemos recuperado la conexión, ¿nos escucha bien? Sí, ahora sí, no sé dónde nos hemos quedado, perdonadme. Pues mire, le estaba preguntando, que le decía que sé que tiene muy poquitos minutos porque regresa al Congreso, donde tiene usted una pregunta parlamentaria en la sesión de control, como sucedió hace unos días, por primera vez en 500 días que no le han preguntado a usted por economía. ¿Cómo vive usted el reencuentro del debate económico en el Congreso de los Diputados? Bueno, yo creo que tenemos que todos congratularnos de que se hable de economía, de que se hablen de las cosas que le importan a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que es donde tiene que tener lugar esta discusión. Así que es bueno para todos que podamos hablar de economía, que podamos hablar del día a día de los ciudadanos. Acabamos de conocer el dato del Producto Interior Bruto relativo al primer trimestre del año. Vamos a nuestra redacción. Jero, cuéntanos. La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, y moderó 5 décimas su avance interanual desde el 3,3% al 2,8%, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística con la publicación de los datos de contabilidad nacional. El INE revisa al alza el consumo privado y la inversión, pero estima ahora un descenso del gasto público frente al repunte estimado antes. El crecimiento de la economía española, en el 0,6%, es superior al de los principales países europeos, como Alemania, que crece un 0,4%, o Francia un 0,1%. Ministro, una primera valoración de este dato del crecimiento de la economía española que hemos conocido hace tan solo unos minutos.
Bueno, se confirma el buen pulso de crecimiento de la economía española en principios de 2025. Recordemos que en el 2024 España fue el país avanzado que más creció del mundo. Y en el 2025 todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, prevén que esto siga siendo así. Estos buenos datos del primer trimestre confirman, como decía, que seguimos manteniendo un buen pulso. Si vemos incluso los datos más recientes, ya no del primer trimestre, sino por ejemplo de la evolución de la afiliación en el mes de junio, esa primera quincena que conocimos hace poco, seguimos con esta buena dinámica de evolución de nuestra economía, seguimos creciendo y esto de nuevo son muy buenas noticias. Además, si me permite, cuando vamos al detalle de cómo estamos creciendo, el hecho de que sea el consumo privado, de que sea la inversión en bienes de equipo, la recuperación del sector de la construcción, los que son las palancas de crecimiento hacia adelante, son también buenas noticias en cuanto a la sostenibilidad de este crecimiento para los próximos trimestres y para los próximos años. Estamos en plena cumbre de la OTAN, vamos a hablar un poquitito del aumento del gasto en defensa. Ustedes que se mantienen firmes en que más del 2,1% del Producto Interior Bruto no van a gastar en defensa. Claro, lo que sucede es que hay socios que le presionan para llegar al 3,5%, al 5%. ¿La cifra del 2,1% es fija o creen ustedes que se podría revisar? Pero yo creo que es muy importante que los ciudadanos entiendan de dónde viene ese 2,1%, porque para mí esto es la clave. No se trata de porcentajes en el aire, se trata de un análisis que ha realizado la propia OTAN de cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos. De esas amenazas lo que directamente se deriva es una necesidad de capacidades para hacer frente a ellas, para hacer frente a estas amenazas. Y luego distribuimos la consecución de esas capacidades entre los distintos miembros de la alianza, y España va por supuesto, a hacer su parte, a cumplir con lo comprometido para cubrir las capacidades que nos toca cubrir. Esto, al final, y este es el último paso, se deriva en un gasto que supone un porcentaje específico de PIB. En el caso de España, según las estimaciones que tenemos, ese porcentaje es el 2,1%. Por eso lo importante es hacer el razonamiento como yo creo que tiene que hacerse, pensando en para qué necesitamos hacer ese gasto, y lo que queremos es cumplir con nuestros compromisos en el marco de la OTAN, cubriendo las capacidades, y esto se deriva en un gasto que es el 2,1%. España está haciendo un enorme esfuerzo, no solo en los últimos años, sino en particular en este año 2025, por incrementar el gasto y llegar a ese objetivo del 2% que inicialmente estaba previsto para el año 2029. Dice Donald Trump que España es un problema por su nivel de gasto en defensa. ¿A usted le preocupa que este tipo de declaraciones afecten a nuestra imagen, por ejemplo, en los mercados? Bueno, yo lo que estoy viendo cada vez que me reúno con inversores internacionales es que la imagen de España ahora mismo es una imagen excelente, no solo por nuestro buen resultado económico, sino además porque España está sirviendo como lo que llamamos con un elemento conector entre distintas áreas geográficas, con inversiones que están llegando a España en términos récord. Permítame que le dé un detalle con respecto a cómo valoran los inversores internacionales ahora mismo la economía española. Entre el año 2018 y el año 2024, España ha sido el quinto país del mundo en número de nuevos proyectos de inversión, según una base de datos del Financial Times. Estamos siendo un hub de atracción de inversión extranjera, y esta es la realidad de la economía española y va a seguir siendo en los próximos años. Es que tenemos la cumbre de la OTAN, que de hecho de un momento a otro va a llegar el presidente del gobierno precisamente para comenzar esa reunión en La Haya. Y claro, recordando los mensajes del jefe de la OTAN, que ayer filtró, mensajes privados, que filtró Donald Trump, en el que decía Mark Rutte, Europa pagará a lo grande. ¿A usted qué le parece esta declaración? Bueno, de nuevo, yo creo que lo que tenemos que hacernos es enfocar en para qué vamos a realizar ese gasto, para qué vamos a realizar esas inversiones, porque esto es, yo creo que el enfoque responsable de cara a los ciudadanos. Hay que conseguir explicarles a qué va destinado ese dinero y por qué estamos haciendo un esfuerzo de llegar, en este caso, hasta el 2,1% en materia de gasto y de inversión en defensa y seguridad. Y esto se deriva, como he dicho, de este análisis de capacidades que tenemos que cubrir como socio de la OTAN para estar protegidos, como así lo están también el resto de aliados, y ser un
aliado responsable y confiable. Para mí esto es lo esencial. Evidentemente luego lo que tenemos es una necesidad de seguir creciendo, una necesidad de seguir invirtiendo en esas capacidades, en esas inversiones en materia de modernización de nuestra industria, innovación, en todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, que configura eso que acabamos de comentar, el éxito económico de España. Tenemos que compatibilizar estos dos elementos y, por supuesto, seguir siendo capaces de cubrir ese escudo social, nuestro estado de bienestar, y esto es a lo que se compromete España. Una cuestión más, ministro. ¿Le gustaría presidir el Eurogrupo? Bueno, estamos todavía pensando si lanzamos nuestra candidatura o no. Con respecto al Eurogrupo, a mí lo que me gustaría es que en el siguiente mandato del Eurogrupo esta institución, que es clave para los 20 países de la eurozona, esté a la altura de los nuevos retos que se nos están planteando. Este es, yo creo que el mensaje esencial. Tiene que ser una institución que sea ágil, que sea eficiente en la toma de decisiones y que se concentre en reforzar el rol del euro, en reforzar nuestro mercado interior, en reforzar nuestras capacidades, porque estamos ante un cambio en la concepción de la geoeconomía internacional. Se reparten las cartas de nuevo y Europa tiene que jugar sus bazas y la eurozona tiene que estar a la altura. Habla como si hubiese pensado largo y tendido sobre el futuro del Eurogrupo. Se lo digo porque hablaba usted de la candidatura, si no me equivoco, el plazo para presentarla termina pasado mañana. ¿La va a presentar o no, ministro? El plazo termina el viernes y por supuesto que hemos estado dando muchas vueltas al futuro del Eurogrupo. De hecho, la semana pasada tuvimos reunión el jueves, reunión del Eurogrupo, y presentamos España junto a los otros 4 grandes países de la eurozona, Francia, Países Bajos, Italia y Alemania, un papel, una carta señalando las vías de avance por las que creíamos que tenía que ir el Eurogrupo en el siguiente mandato. Esta es una reflexión continua que tenemos porque es efectivamente uno de los elementos esenciales para que Europa pueda aprovechar esta ventana de oportunidad que tenemos. En cuanto a la candidatura, como le he dicho, lo decidiremos en los próximos 2 días. Ministro, gracias por habernos acompañado, que sé que se tiene que marchar al Congreso. Un saludo, buen día. Un abrazo, muchas gracias.